Ok, hermanos, el Señor los bendiga. La palabra de Dios dice que la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Primeramente, una disculpa, hermanos. La semana pasada se suponía que debería estar aquí para dar un repaso sobre capítulos 1 al 7, pero desafortunadamente el Señor tenía planes diferentes para mí esa tarde. Pero aquí estamos una vez más y esta noche el plan es hacer un repaso rápido de los primeros 7 capítulos del libro de Segunda de Corintios. Pablo, como lo vimos la semana pasada, o antepasada, perdón, el capítulo 7 es un parteaguas dentro de la carta de Pablo. Pablo va a tomar un pequeño paréntesis en su carta. Capítulos 8 y 9, Pablo va a enfocarse a un tema cercano a su corazón, que es la colecta que él ha estado recopilando, ha estado guardando o recogiendo para los santos, para los pobres de Jerusalén. Entonces, por los primeros 7 capítulos, el apóstol Pablo se ha dado a la tarea de defender su apostolado. Como introducción, si recuerdan, hace ya algunos meses dijimos que la iglesia en Corinto era o había sido la iglesia más difícil, la relación más difícil del apóstol Pablo con ninguna de sus iglesias. Como el pastor Paul Miller lo dijo, el problema no era solo que la iglesia estaba en Corinto, sino que Corinto estaba en la iglesia. La iglesia, la congregación había dejado entrar todo tipo de pecado, todo tipo de costumbres, todo tipo de acciones de cuando ellos estaban en el mundo. Entonces la iglesia no solo estaba en Corinto, sino que Corinto estaba dentro de la iglesia. Entonces, recordamos que Pablo escribe 4 diferentes cartas a los corintios. 4. Nosotros, la iglesia, solamente tiene 2. Tenemos lo que conocemos como primera y segunda de Corintios, pero esas son la carta 3 y la carta 4. Pablo hace referencia en la carta 2, que es primera de Corintios, acerca de una ocasión anterior que ya les había escrito a ellos, que es la que se conoce como la carta A, o la primera carta que les escribe a los corintios. Después tenemos nosotros la iglesia primera de Corintios, que es la segunda vez que les escribe a estos hermanos en la ciudad de Corintio, en el área de Acaya. Después, como lo hemos visto estas semanas, les escribe una tercera vez. Pablo tiene una visita corta que fue totalmente desafortunada. Pablo es confrontado, Pablo es abusado por un individuo específicamente dentro de la congregación. Pablo va a hablar de esto más adelante, o habla de esto más adelante en la carta. Entonces Pablo escribe una carta extremadamente dura para corregir, para confrontar a la iglesia. Y esa carta es la que se conoce como la carta severa o la carta dura, que es la tercera carta que Pablo escribe o escribió a los corintios. Y finalmente la cuarta carta que escribe es la carta de segunda de Corintios, que es la cuarta carta que Pablo escribe para ellos. Dentro de las peculiaridades de esta carta, hermanos, como dijimos hace algunos meses, esta es la carta más, ¿cómo se puede decir? Donde más conocemos el alma del apóstol Pablo. Pablo desnuda su alma, Pablo nos muestra realmente quién es él en Cristo Jesús. Una de las cosas que he estado enfatizando una y otra vez durante este estudio es: notemos la actitud y la forma de actuar de Pablo. Pablo, como apóstol, tenía derecho de hacer y deshacer con ellos si así lo deseaba. Pero Pablo elige, como un pastor, conforme al corazón de Dios, en buscar resarcir, buscar reconciliar esa relación con los corintios. Entonces Pablo se lanza como tema o como propósito central de la carta de segunda de Corintios, es la de defender su apostolado. Pablo, como les dije en esa visita que hace antes de escribir esta carta,
antes de escribir la carta severa también, fue confrontado, fue acusado de que no era un verdadero apóstol, había una serie de acusaciones contra él que él va a abordar en esta carta y les va a explicar el por qué él es como es, por qué él se conduce de la manera que se conduce, por qué él soporta tanto sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué él hace lo que hace? ¿Quién es el que está atrás de todo lo que él hace? Y el propósito fundamental de defender su apostolado, hermanos, como dijimos en uno de estos estudios, no era porque Pablo estaba ofendido, no era porque Pablo se sentía agraviado, ¿sí? El propósito fundamental o la razón fundamental por la cual Pablo se lanza a defender su apostolado es que había almas de por medio, ¿sí? Los corintios habían venido a conocer a Dios a través del apóstol Pablo. Por ende, si el apostolado de Pablo fuera desacreditado, ¿dónde quedaría esa conversión de los corintios? Entonces Pablo entendía que había almas de por medio. Pablo entendía que había más que su ego dolido, más que su persona agraviada, había almas. Y estaba la gloria de Cristo y el mensaje del Evangelio de por medio. Entonces, eso es lo que motiva a Pablo a escribir esta carta de Segunda de Corintios. Amén. Podemos dividir esta carta en 4 secciones diferentes. La primera sería la introducción, capítulo 1. Después, la defensa de la legitimidad y credibilidad del apostolado de Pablo, capítulos 2 al 7. Tercero, la ofrenda para los santos de Jerusalén, capítulos 8 y 9. Y finalmente, la defensa de la autoridad apostólica de Pablo, capítulos 10 al 13. Como dijimos, la primera mitad o los primeros 2 capítulos, introducción y la defensa de la legitimidad, la genuinidad del apostolado de Pablo. ¿Era o no era Pablo un apóstol? Pablo va a hacer a través de esos primeros 7 capítulos, hermanos, va a abordar diferentes pruebas de la legitimidad de su apostolado. Dentro de estos 7 capítulos va a abordar temas profundamente teológicos, profundamente doctrinales. Pero como se los he advertido una y otra vez, el propósito de Pablo no es dar una variedad de lecciones doctrinales en la fe cristiana. El propósito de Pablo es usar todas estas verdades doctrinales, todas estas verdades teológicas para dar soporte a su claim, a su declaración, de que él es un verdadero apóstol de Cristo Jesús. Entonces, cuando veamos todo este tipo de cosas, y Pablo es muy dado a hacer eso dentro de sus epístolas, Pablo se lanza y da toda una disertación teológica sobre un tema, pero no debemos de perder de vista que el propósito de todo esto es apuntalar su tema central. Y en este caso era ¿qué? Su apostolado. Vamos a ver, vimos temas como ¿qué? Vimos temas como la separación del creyente, la santidad del creyente, ¿sí? Capítulo 6. Vimos temas como la promesa del cumplimiento de la era de salvación en el final de los días, como lo predijo el profeta Isaías, como lo vimos en el capítulo 7. Vimos temas como la regeneración del creyente, ¿sí? El que en Cristo es, nueva criatura es. Vimos muchos temas teológicos profundos, pero no debemos de perder en mente que el propósito era que el apostolado de Pablo. Nos enriquecemos de todos esos temas de Pablo, pero no debemos de perder de vista el propósito del por qué él presentó esos temas. Entonces, primeramente en el capítulo 1 vamos a hacer lo que se llama en inglés un survey. Survey es un proceso por medio del cual se pasa por encima de la información que vamos a ver. Y vamos a hacer un survey de los primeros 7 capítulos
y les voy a compartir básicamente cuáles fueron los puntos principales de cada capítulo, cuál es el área de Pablo o qué área está defendiendo con cada uno de sus capítulos, ya sea su integridad, ya sea su credibilidad, ya sea lo que sea. Entonces vamos a hacer un repaso rápido. Entonces, mucho material, hermanos, 7 capítulos. Aquí vamos. Capítulo 1. Pablo empieza de una forma muy personal. Usualmente Pablo, como es en el caso de Gálatas, como es en el caso de otras cartas, se lanza luego a abordar temas doctrinales, problemas doctrinales o de alguna manera. En este caso es diferente. Pablo no aborda inmediatamente ningún problema doctrinal, sino que sienta las bases de lo que va a ser todo el resto de la carta. Pablo empieza a compartir cuál es la naturaleza de su ministerio. ¿Sí? ¿Y cuál es esa naturaleza de su ministerio, hermanos? Y era una de las principales acusaciones de los falsos maestros contra Pablo. Pablo sufría demasiado. ¿Sí? Entonces Pablo empieza el capítulo 1 explicando la naturaleza de su ministerio. ¿Sí? ¿De quién era representante Pablo? ¿A quién representaba? ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Y cuál fue o qué es, con qué podemos inmediatamente asociar el ministerio de Cristo Jesús? Con el sufrimiento. ¿Sí? Entonces el punto que hace Pablo al introducir en el capítulo 1 su ministerio es que el ministerio del cristiano es un ministerio donde se va a sufrir. La mala noticia es que el ministerio, ¿sí?, del cristiano, del cristianismo, hay sufrimiento. No solo esto es un hecho, es una promesa hecha una y otra vez en las Escrituras. Amén. Nadie dice amén. ¿Sí? Es una promesa. Es una promesa, es una promesa, es una promesa. Y más adelante vamos a ver que la causa raíz de este sufrimiento es que el enemigo quiere cegar y quiere mantener cegados a todos aquellos que no han respondido a la invitación a la reconciliación de Dios. Entonces está prometido, Pablo dice, el ministerio, siendo ministros de Cristo va a haber sufrimiento. Pero la buena nueva, ¿cuál es? La buena nueva es que hay confort o hay un consuelo por parte de Dios. Hay sufrimiento. Sabemos quién es la fuente de ese sufrimiento, pero también hay consuelo. Y también, gloria a Dios, sabemos cuál es la fuente de ese consuelo. Y la fuente de ese consuelo, dice Pablo, es Dios. Por tanto, Pablo dice, sí sufro en mi ministerio, ¿sí?, es parte de, ¿sí?, it goes with the territory, dicen los americanos. Pero también sé que por cada sufrimiento hay un consuelo mucho más grande proveniente de Dios. Entonces Pablo dice, no se equivoquen, hermanos, no se equivoquen. Hay sufrimiento, pero eso prueba simplemente que somos representantes de aquel que sufrió por todos nosotros. Amén. Entonces Pablo dice, yo soy un apóstol, ¿por quién? Por la voluntad de Dios. Yo no quería, yo no lo busqué. Inclusive yo iba camino a casar cristianos, no a casarlos en la iglesia de declaro marido y mujer, sino para llevarlos de regreso, para ser encarcelados y muy probablemente martirizados. Entonces Pablo dice, yo soy lo que soy por la voluntad de Dios. Y se dirige a todos los santos en Corintio, en el área de Acaya. Introduce también de parte mía y de parte de Timoteo. ¿Cuáles son las aportaciones más importantes de este capítulo, hermanos? Primero, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién cree que eso es correcto? ¿Todos creen que eso es correcto o no? Yo no creo que todos creamos que eso es correcto. En lo absoluto. Debería de ser la gloria para el Señor. Debemos de, pero no todos lo hacemos. Pero es un hecho doctrinalmente correcto, bíblicamente comprobable, que Dios nos consuela en
todas nuestras tribulaciones. Que nosotros querramos recibir esa consolación, ese consuelo, y actuar de esa manera después de ser consolados, es otra cosa. Pero el Señor está ahí para consolarnos en todo. ¿Sí? Segundo, las aflicciones de Cristo abundan en los creyentes. ¿Quién se goza de eso? No seamos mentirosos, hermanos. Nadie nos gozamos de eso. Nadie nos gozamos de eso. Pero es un hecho. En este mundo tendrán tribulación. Si a mí, que soy su maestro, me persiguieron, cuanto a ustedes. Sí, hay muchas promesas que nosotros como cristianos clamamos. Ay, el Señor dice, nunca te dejaré ni te desampararé. El Señor dice, tus pecados ya no recordaré. Pero no, nunca clamamos estas promesas. ¿Sí? Entonces Pablo dice, las aflicciones de Cristo abundan en los creyentes, pero también sobreabundan, dice Pablo. No abunda, sobreabunda el consuelo de Dios. Y más adelante Pablo dirá, por eso es que yo soporto y puedo soportar todo lo que soporto. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me sostiene. Aun cuando soy una vasija frágil, el Señor es el que me sostiene. Amén. Tercera, Pablo explica que esas aflicciones que él sufre son para beneficio de los corintios. Entonces les dice, hermanos, no se equivoquen. Si yo paso lo que paso, es por ustedes y para ustedes. ¿Cómo es que me descalifican o buscan descalificarme por algo que es de beneficio para ustedes? No es racional, no es lógico. ¿Sí? No es lógico. Por tanto, ¿cuál es el tema central? Ya lo dije una y otra vez. ¿Cuál es el tema central del capítulo 1? El sufrimiento no es inútil. Capítulo 1, no del libro. Del capítulo 1, acuérdense, estamos yendo capítulo por capítulo. El sufrimiento no es inútil. Hermanos, ¿quién fue uno de los santos que más sufrió en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue uno de los santos que más sufrió en el Antiguo Testamento? Antiguo. Job. ¿Fue inútil su sufrimiento? ¿Recuerdan Job capítulo 38 que dijo? Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te han visto. Ahora sí te conozco. ¿Fue en vano su sufrimiento? No. Propósito, el Señor tiene un propósito para nuestro sufrimiento. Para nosotros y para su gloria. ¿Sí? El propósito del capítulo 1 es comunicar que hay sufrimiento. Pablo dice, sí, yo soy prueba de que hay sufrimiento, pero también soy prueba de que hay consuelo. Y de que todo sufrimiento que pasamos en el ministerio, ¿sí?, es para gloria de Dios y para beneficio de ustedes. ¿Sí? Pablo va a cerrar ese capítulo diciéndoles, había un gran problema cuando Pablo está escribiendo esa carta. Pablo había quedado de irlos a ver y no fue. ¿Sí? Cambió de planes. Entonces Pablo empieza a abordar ese tema al final del capítulo 1 del por qué no fue. ¿Por qué no fue a verlos? Pero como principales temas teológicos de ese capítulo 1, ¿qué vemos? La teología del sufrimiento. Aprendemos mucho sobre el sufrimiento. Es prometido. Va a suceder. Nos va a suceder a todos los cristianos. La consolación divina. Hay consuelo por parte de Dios. ¿Quién aquí tiene hijos? Cuando ustedes ven sufrir o miraban sufrir a sus hijos, ¿los dejaban? Y decían, para que se te quite lo menso. Así decía mi abuelo.
No. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos. Mientras suframos por causa de Cristo, por causa de el nombre, la gloria de Cristo, hay consuelo de Dios. 3, vemos y Pablo se presenta como un ente, una persona con integridad. A nadie he robado, a nadie he engañado. ¿Sí? Todo lo que hago lo hago de corazón limpio. Mi conciencia está tranquila. Y eso es extremadamente importante. Hoy precisamente estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un escritor que se llama Lee Strobel. No sé si lo conocen, el que escribió un veredicto que requiere una decisión y la causa de Cristo. Y ha escrito muchos libros. Y una de las cosas que él comentaba, que él era un ateo y que él viene, su esposa se convierte al cristianismo, su esposa era agnóstica, se convierte al cristianismo y él está entre dejarla, porque él era ateo, y dice, oye, ahora que ella es cristiana, yo tengo toda clase de vicios, dice, y no me va a dejar vivir en paz. Me va a empezar a decir, oye, tú estás haciendo esto, oye, tú estás haciendo el otro. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Él era lo que antes en los periódicos era un reportero de investigación legal. Entonces dice, me voy a lanzar a desacreditar la resurrección, porque todo está basado en el cristianismo, en la resurrección. ¿Sí? Entonces, para no hacer la historia muy larga, se lanza y a los 2 años se convierte, porque llega a la conclusión de que no hay cosas más, no hay una cosa o un evento que se pueda probar más allá de cualquier duda como es la resurrección. Entonces él se convierte. Entonces todo esto viene como comentario de la integridad de los ministros. ¿Por qué? Porque él hablaba de la tristeza que él se llevó en la primera división, en una de las iglesias que él estaba. ¿Sí? Cómo el ministro cayó en una falta grave y hubo un gran cisma en esa iglesia. Entonces Pablo dice, yo siempre he actuado con integridad. ¿Sí? Ninguno de ustedes me puede imputar ninguna falta. No he mercadeado con el mensaje, no he adulterado el mensaje, no he engañado a nadie de ustedes, siempre lo he hecho de todo corazón. ¿Sí? Y este es el capítulo que inicia esa defensa, esa apología por parte del apóstol Pablo de su apostolado. Entonces, sufrimiento, consuelo, integridad, ¿sí? Fidelidad, la fidelidad de Dios, y la sinceridad, la integridad del ministro cristiano. Amén. Esto concluye el capítulo 1. Pablo después se mueve capítulo 2 y Pablo va a compartir su corazón con los corintios. Pablo va a mostrarles verdaderamente lo que él siente por ellos. Si recuerdan, he repetido esta frase, esta cita del pastor John MacArthur, el cual decía que ninguna congregación debería de ordenar a nadie como pastor, a menos que hayan leído el libro de Segunda de Corintios y hayan leído los comentarios de esta epístola. Maravilloso libro, maravillosa confrontación del Espíritu para cada creyente. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que amaba intensamente a sus hermanos. Era un hombre que amaba intensamente a sus congregaciones. Era un hombre que estaba dispuesto a pasar todo tipo de vejaciones, todo tipo de sufrimientos, ¿sí?, por sus hermanos en Cristo. Y bien nos haría, y lo he estado recalcando una y otra vez, porque es lo que el Señor me ha estado
cacheteando cada que he leído y cada que he estudiado y preparado estudios de esta epístola, a decir así es lo que yo quiero. Sean santos porque yo soy santo, porque aquel que los llamó es santo. Entonces, Pablo está preocupado, ¿por qué? Porque los ama, porque busca una restauración de esa unidad, de ese fellowship, de esa comunión que él tenía con esta iglesia y que quiere seguir teniendo. ¿Sí? Pablo quiere evitar este cisma, esta distancia que existe entre él y los corintios. Pablo primeramente explica en el capítulo 2 por qué no fue, por qué es que cambió sus planes de viaje para ir a Corintio. Una de las ¿cómo se dice? Protestas más grandes que tenía la iglesia es que Pablo era muy inconsistente para tomar decisiones. Decía voy y luego no iba. Decía voy a hacer esto y luego no lo hacía. Pablo les dice que si no fue para evitarles más dolor. Pablo les había escrito ya la carta dura. Entonces Pablo dice, si yo cambié de opinión de ir a verlos, no fue porque cambié de opinión o porque estoy wishy-washy en mi forma de tomar decisiones, fue para evitarles. Fue para evitarles un dolor mayor. Porque si yo los agravio a ustedes, los angustio a ustedes, ¿quién me va a ¿cómo se dice? Alegrar a mí? Ustedes son los que se supone que me deben de alegrar a mí. Entonces, si yo los entristezco a ustedes, ¿quién me va a alegrar a mí? Si yo cambié de opinión fue por el gran amor que tengo por todos ustedes. Porque Pablo sabía que otro regaño como el de la carta severa probablemente no permitiría que sobreviviera su relación con ellos. Entonces Pablo les dijo, por su bien, por ustedes fue que cambié de opinión. Y no hice ese viaje que tenía programado hacer. Recordemos que antes de escribir esa carta severa, Pablo había tenido un viaje corto a Corintio y le había ido muy mal. Muy mal. Fue confrontado por un individuo. La congregación falló en defender a Pablo, no lo defendió. Y más adelante en la carta va a hacer referencia a esto, donde Pablo dice, y lo que les escribo no lo escribo por aquel que agravió, ni por aquel que fue agraviado. ¿Sí? Pablo está preocupado por esa persona, hermanos. Pablo les pide que lo restauren. Y recuerdo muy bien cuando me tocó presentar esta sección de la carta, donde dijimos, ¿quién de nosotros hace eso? Cuando hace a alguien algo, dicen, yo no busco quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Pablo dice, yo no estoy preocupado por el que agravió, o yo que soy el agraviado. Restáurenlo, no vaya a ser que Satanás tome ventaja de él. Y ese es uno de los principales aportes teológicos por parte de Pablo en el capítulo 2. La disciplina dentro de la iglesia. Como dijimos, la disciplina debe de ser acorde a la falta cometida. ¿Sí? Cometí un 3 en falta, mi disciplina debe de ser un 3 en disciplina. No, cometí un 3 y la disciplina es un 10. Pablo no tenía agendas escondidas. Pablo no tenía la necesidad de sentirse vindicado. Pablo no tenía la necesidad de sentirse bien. ¿Sí? Hermanos, cuando sintamos la necesidad de sentirnos bien en nuestra carne, estamos enfocados en nuestra carne, no en darle gloria a Dios. Amén. La iglesia debía de perdonar y consolar a esta persona.
Pablo se enfocaba y prefería enfocarse y sobreenfocarse en el amor. Sí había necesidad de disciplina, hermanos, sí hay necesidad de disciplina y cuando la hay tenemos que reconocerla y tenemos que llevarla a cabo, sin duda. Pero debe de ser con el enfoque correcto y es el enfoque de Pablo. El enfoque de Pablo dice, la disciplina es ¿para qué? Para restaurar. Para que la persona que esté fallando reconozca su falta y corrija su falta. No es para castigar, no es para que la persona aplicando la disciplina se sienta bien, no es para destruir a la persona que cometió la falta. La disciplina es para restaurar y para mantener ¿qué? Para mantener ¿qué? La unidad dentro de la iglesia. Yo me atrevería a decir que una de las cosas, uno de los peores testimonios que la iglesia da hoy en día es la falta de unidad. La falta de unidad. Estamos más interesados en nosotros, en sentirnos bien, que en darle gloria a Dios. Y para que haya unidad, ¿recuerdan? Hace unos cuantos meses, para que haya unidad necesita haber ¿qué? Humildad. ¿Y qué es lo que menos tenemos? Humildad. Dentro de ese capítulo, si recuerdan, Pablo introduce una imagen gloriosa, donde dice que Dios nos lleva en ¿qué? De triunfo en triunfo. Y explicamos que el triunfo era que esa procesión de los generales romanos cuando ganaban en la batalla. Y él se miraba como ir atrás de Cristo y Dios sentado en un trono. Y copiaba la imagen de lo que era ese proceso del triunfo. Así se miraba Pablo. Pablo entendía, hermanos, y una de las cosas que tenemos que entender y tenemos que aprender es que Pablo tenía una perspectiva divina. Pablo no tenía una perspectiva del mundo. Pablo por algo podía soportar todo lo que soportaba y llegar a decir, porque sé que los sufrimientos, las tribulaciones que estamos actuales son nada en comparación a lo que nos espera. Porque estoy convencido, decía Pablo, estoy convencido. No tengo fe en que así va a ser, no, estoy convencido, sin ninguna duda, en lo absoluto, de que así va a ser. ¿Cuáles son los temas principales de ese capítulo? Amor pastoral. Amor pastoral. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El que es contratado dice, llega el peligro y se va. Pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Disciplina y perdón es otro de los temas centrales de este capítulo. Disciplina y perdón. Déjenme hacerle unas preguntas que Lee Strobel le hizo al entrevistador. No recuerdo el nombre del entrevistador. Pero le dice, ¿qué de tus pecados o cuál de tus pecados o cuál de los pecados que alguien te haya hecho en contra de ti puede ser más grande que los pecados que nosotros hemos cometido contra Dios? Déjenme repetir. ¿Qué pecado se ha cometido en contra de ustedes que sea más grande de los pecados que ustedes han cometido en contra de Dios? Por tanto, no hay justificación para no perdonar. No la hay. No lo hacemos porque somos desobedientes. Como dice la Biblia, somos un pueblo de cerviz dura. Pero no hay justificación. Triunfo en medio de la debilidad es otro de los temas del capítulo 2. El ministerio, dice Pablo, es un aroma de Cristo. ¿Pueden ustedes entender esa imagen? El ministerio es un aroma de Cristo. Es un aroma
de Cristo. Que requiere que compromiso y dependencia absoluta de Dios. Amén. ¿Cómo el capítulo 2 apoya la defensa de Pablo? Pablo demuestra que a pesar de que su ministerio está lleno de sufrimientos, lo cual representa el ministerio de Cristo Jesús, ¿sí? Él actúa por amor y no por debilidad. Sabemos todos que los apóstoles estaban embestidos, se dice. Se les habían dado poderes especiales, ¿sí? Pablo, con su autoridad apostólica, podía hacer muchas cosas, pero prefiere que actuar con amor, actuar con paciencia. 1 Corintios capítulo 13. El amor no guarda récord de las ofensas. Sí, porque el amor cubre todo. Sí. Pablo elige el camino de Dios en lugar del camino del mundo. Y eso es lo que se toma o lo que toma para que haya una congregación vibrante, para que haya una congregación unida, para que haya una congregación que verdaderamente proclame con integridad, subrayar integridad, el nombre y el mensaje de Cristo Jesús. Amén. Ok, capítulo 3. Uno de los capítulos más profundos dentro de la epístola de Pablo. Pablo les dice, ustedes son nuestra carta de recomendación. ¿Acaso, dice Pablo, nos recomendaremos una vez más a ustedes como lo hacían los falsos maestros, los falsos apóstoles, los superapóstoles, como los llama Pablo irónicamente? Ustedes mismos son nuestras cartas de recomendación. ¿Por quién habían conocido el mensaje del Evangelio los corintios? Por Pablo. Y dice Pablo, y no solamente hubo expresión, les dice en 1 Corintios, hubo pruebas poderosas del Espíritu Santo, milagros, cuando ustedes vinieron a conocer al Señor. Ustedes son nuestra carta de recomendación. Eso prueba, más allá de cualquier duda, al menos con ustedes, que mi ministerio proviene de Dios. Ustedes mismos, negar mi ministerio es negarse a ustedes mismos, dice Pablo. Porque a través de este ministerio, de este siervo inútil de Dios, ustedes vinieron al conocimiento de Dios. ¿Pueden los falsos maestros? ¿Cuál es una de las principales características de los falsos maestros? ¿Qué es lo que traen con ellos? Un falso mensaje. ¿Sí? Por eso Pablo les dice, si alguien les trae un evangelio diferente al que les hemos dicho, si un ángel del cielo, inclusive nosotros, venimos después y dijimos, nos equivocamos, déjenme darles el verdadero, dice Pablo, que sean anatema, que sean malditos, que ardan en el fuego del infierno, que es básicamente lo que significa. Pablo dice, ustedes están prestando oído a aquellos que les traen un mensaje diferente, cuando ustedes mismos son prueba de la genuinidad de mi apostolado. Pablo les dice, entiendan que nuestra debilidad es ¿por qué? Porque eso da gloria a Dios. El ministerio, todos aquellos que están parados en este ministerio, debemos de entender que todo es posible por el poder de Dios. Y nada más por el poder de Dios. Nadie puede hacer nada si no es por el poder de Dios. Y en el momento que creamos que estamos haciendo algo porque somos bien fregones, porque somos bien inteligentes, porque somos bien comprometidos, porque tenemos el don y nada.
Sin la capacitación, sin el empoderamiento del Espíritu de Dios, no podemos hacer nada, en lo absoluto. ¿Sí? Nada, nada, nada. Y en este capítulo es donde Pablo empieza a decir que él es un ministerio de un nuevo pacto. ¿Sí? Entonces Pablo justifica y defiende su ministerio diciendo, soy ministro de un nuevo pacto, ya no del pacto antiguo. Y empieza a usar una comparación, a hacer una comparación del pacto que Dios hizo con Moisés, ¿sí? El cual eso era un ministerio que guiaba era un ministerio que terminaba, número uno, perecía, y número dos, ¿a dónde conducía? A la muerte, ¿sí? El antiguo pacto, aunque tenía gloria, no se podía comparar o no se puede comparar al nuevo pacto, el cual es eterno, imperecedero y conduce ¿a qué? Mientras uno conducía a la muerte, el otro conducía a la vida eterna, a la vida. Entonces Pablo dice, mi ministerio es genuino, mi ministerio tiene legitimidad. ¿Por qué? Porque soy ministro del nuevo pacto. Un nuevo pacto prometido por Dios, número uno. Número dos, superior al antiguo pacto. Y si recuerdan en el libro de Hebreos, cómo el autor de Hebreos hace esa misma comparación entre el ministerio de Moisés y el ministerio de Cristo Jesús. Y cómo Cristo dice es superior a Moisés, el cual solamente era un supervisor dentro de la casa de Dios. Pero Cristo es hijo del dueño de la casa, hijo de Dios. Amén. ¿Cuáles son los temas principales de este capítulo 3? La autenticidad del ministerio, ¿sí? Vidas transformadas. Pablo les dice, ustedes son nuestra carta de presentación. Mírense a ustedes mismos. Aunque son un desastre, pero ahora ustedes, ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el no creyente? ¿Peca el no creyente? ¿Peca el creyente? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el creyente y el no creyente? Sí, Cristo, pero en una forma práctica, ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el no creyente? No es que se sienta más. Lo que pasa es que el creyente no sabe que está pecando. Perdón, el no creyente no sabe que está pecando. Está muerto. Cuando eres creyente, renace en ti, te da vida y empiezas a pelear contra ese pecado que está en tu vida. Nadie de los que estamos aquí me pueden decir, yo no peco, porque ya está cometiendo pecado al decir que no peca. ¿Sí? Pablo aquí en este capítulo es cuando habla del velo, que los no creyentes tienen un velo que les ha puesto el Dios de este mundo. Y es donde dijimos, hermanos, tenemos que estar bien conscientes que como cristianos, cuando vamos y compartimos el mensaje del Evangelio, estamos invadiendo territorio enemigo. A diferencia del creyente, hermanos, a diferencia del creyente, escúchenme bien, a diferencia del creyente, el enemigo está 100% comprometido a llevar a cabo su tarea, que es la de estorbar el mensaje del Evangelio. A diferencia del creyente, que hay veces que está más o menos comprometido, hay veces que para nada, y muy pocas veces está 100% comprometido. Vimos la realidad espiritual y vimos cómo el no creyente, está velado por el enemigo. ¿Cómo entonces el capítulo 3 apoya la defensa de Pablo? Hermanos, soy débil. Ustedes me acusan de que soy débil. Tienen razón 100%. 100% tienen razón de que soy débil. Pero soy débil, ¿por qué? Porque eso da gloria a Dios.
3 veces he pedido que me quite el aguijón de la carne y el Señor dice que bástate mi gloria, bástate mi gloria, bástate mi gloria. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sí, el mensaje principal del capítulo 3, somos débiles. Sí, somos vasijas frágiles. Pero es esa vasija que lleva este mensaje tan poderoso que es el mensaje de salvación del Evangelio, es empoderado 100% y se lleva toda la gloria Dios. Amén. Entonces Pablo dice, tienen razón, soy débil 100%. 100% soy débil, pero Él se da gloria a mi Señor. Capítulo 4, nuestro hermano David nos habló sobre la integridad dentro del ministerio. ¿Sí? Yo lo tengo aquí como la integridad del apostolado del apóstol Pablo. Y este capítulo Pablo les dice una vez más que el poder el poder del evangelio no depende del mensajero, sino del mensaje en sí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder ¿de qué? De Dios. El mensaje es el que tiene el poder, no el mensajero. Y esta era una de las cosas que Lee Strobel enfatizaba el día de hoy. Y le decía el que lo estaba entrevistando, ¿cómo podemos evitar todo este tipo de cosas? Porque esas separaciones causan mucho dolor, esas separaciones inclusive causan a algunas gentes que se retiren de la iglesia, que se retiren de las cosas de Dios. Y él dijo, enfocándonos en aquel que nos salvó. No poniendo nuestros ojos en el mensajero, sino en el mensaje. Poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Punto de Pablo en el capítulo 4 es que el poder no está en el mensajero, sino en el mensaje. El poder está en el mensaje. Pablo enfatiza dentro de este capítulo, versículos 1 al 6, la integridad del ministerio. ¿Sí? Pablo habla una vez más de que no hay algo que le puedan imputar a él dentro de su ministerio. Habla también sobre que somos vasos de barro. ¿Sí? Somos vasos de barro, inútiles, hermanos. Y yo siempre he dicho que una de las cosas que más admiro del apóstol Pablo, a pesar de la brillantez de él como persona, porque era una persona brillante como teólogo, es que nunca dejó de admirarse que el Señor lo haya elegido a él para esta tarea. ¿Sí? Y eso es algo que hemos perdido como cristianos, la capacidad de admirarnos que el Señor nos haya elegido. Hemos dejado de tener ese al entender que el creador del universo, en su mente infinita, en su perfección completa, en su poder infinito, en su conocimiento absoluto, nos haya escogido. Es algo que nunca debe de dejarnos de admirar. Es algo por lo cual Pablo estaba dispuesto a hacer lo que fuera por él. Lo que fuera. Porque nunca dejó de admirarse que ese ser perfecto, que ese ser todopoderoso, omnisciente, lo haya elegido a él. Nunca se le pudo, al chief of all sinners, al principal de todos los pecados, al peor de todos los pecadores. Nunca de los nunca dejó de admirarle eso. Habla también sobre la fe, la esperanza y la resurrección dentro de este capítulo. ¿Sí? ¿Y qué nos debe de dar esa certeza de la resurrección, hermanos? El valor, el denuedo para hacer lo que tengamos que hacer. Si sabemos, si es una certeza dentro de nuestra mente, nuestro corazón, que hemos de resucitar juntamente con Cristo, ¿a qué tememos? ¿A qué deberíamos de temer? ¿A qué deberíamos de temer? Si estamos seguros 100% de que Cristo resucitó y que con Él juntamente resucitaremos todos en aquel día, ¿a qué tememos?
¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Que muramos y vayamos a estar con Él? ¿Es tan malo eso? ¿Realmente es tan malo eso? ¿Qué de lo que tiene que ofrecernos este mundo cochino se puede comparar a eso, a estar en su presencia? ¿Qué se puede comparar? ¿Por qué estamos tan aferrados a este mundo entonces? Las aflicciones presentes y la gloria futura es donde Pablo habla, donde dice, estoy convencido que las aflicciones presentes no son nada, nada en comparación a lo que nos espera. Porque ojo no vio, ¿y qué más? Las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman. No estamos convencidos, hermanos, tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos. No estamos convencidos. Capítulo 4, ¿cómo apoya la defensa de Pablo? Una vez más, Pablo los confronta, les dice, ustedes juzgan por las apariencias externas, no por lo que está dentro de mí. Sí soy débil por fuera, pero soy invencible por dentro, porque el Espíritu de Cristo mora en mí. ¿Quién cree eso? Era el mensaje de Pablo para ellos. Capítulo 5. Ya vamos terminando, hermanos. Ya los veo así desesperadones. Capítulo 5. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. El día prometido de la salvación ha llegado. Este capítulo lidia o trata con muchas cosas muy profundas. La regeneración del creyente. El propósito de Pablo no era lanzarse a dar una presentación extensa sobre la regeneración. Simplemente el propósito de Pablo era decir, si yo soporto todo lo que soporto es porque soy una nueva criatura. Cuando pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, cuando el Señor nos da una vida nueva, nos da vida juntamente con Cristo, pasamos a ser una nueva persona. Pablo lo entendía, Pablo lo aceptaba, Pablo vivía de acuerdo a eso. Pablo usa esta verdad teológica para decir, si todo lo soporto, si todo lo vivo, ¿es por qué? Porque ya no soy la persona que era antes. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Me recuerda mucho, no sé si conocían o han escuchado ustedes del pastor ¿cómo se llama? El de Calvary, Los Ángeles. Pancho Juárez. Era un cholo. Y el Señor lo alcanza, el Señor le da vida en Cristo. Entonces dice que en la noche, pues él se salía a los tacos, le gustaba ir a los tacos en Los Ángeles en la noche. Y cuando él llegaba a la taquería, muchos de sus ex homies, como él decía, estaban ahí en la taquería. Y pues ellos lo conocían, ellos sabían lo que él hacía antes, cómo se comportaba antes, y lo empezaban a provocar. Y eso es lo que nos empezaron a hacer, hermanos, desde un principio. Nuestros familiares, nuestros amigos nos empezaron a provocar a ver si caíamos. Y muchos de nosotros caímos. ¿Sí? Pero él dice que él está comiendo y estos cuates lo estaban cucando, lo estaban buscando. Y de repente él empezaba a sentir esa carne que empezaba a tomar control de él. Y él decía, cálmate, Pancho, tú ya no eres el mismo. ¿Sí? Tú ya no puedes actuar como actuabas antes. ¿Sí? La cita de un no creyente que me ha marcado más en toda mi vida fue la de Mike Tyson. ¿Sí? Cuando le dicen, hey, tú eres muy famoso y sales a la calle, y yo sé que mucha gente se te acerca porque te admira y quieren un autógrafo, pero hay otros que te buscan para cucarte, para hacerte enojar. Dice, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tu mente? Le dice, bueno, al principio me enojo y me dan ganas de golpearlos. Dice, pero después me acuerdo que no soy nadie y se me pasa. No somos nadie, hermanos. Nosotros ya no vivimos. Cristo vive en nosotros. Y ese era el punto de Pablo. Somos nuevas criaturas, hermanos. O debemos ser nuevas criaturas. Bueno, no. Somos nuevas criaturas porque la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas. Tenemos que empezar a actuar de acuerdo a esa nueva naturaleza
que el Espíritu de Dios nos ha dado. Y ese era el punto de Pablo en este capítulo 5. Puedo hacer lo que puedo hacer, hago lo que hago, vivo lo que vivo, soporto lo que soporto porque ya no soy la misma persona que era antes. Soy una persona nueva en Cristo Jesús. Amén. Ese mismo capítulo, si recuerdan, habla sobre el ministerio de la reconciliación. Enorme, enorme tema teológico. Pablo nos presenta, ¿sí?, el hecho de que en la mente infinita de Dios, el Señor tenía un plan de reconciliación con el mundo. El Señor sabía antes de la creación que la creación iba a caer. Y Dios tenía ya listo su plan de salvación. Y como parte de ese plan de salvación eran sus ministros de reconciliación. En otras palabras, sus apóstoles. Pablo siendo uno de ellos. Y el punto que Pablo les hace es: Dios reconcilia al mundo. Él, siendo la parte agraviada, va y busca a la parte que lo agravió para reconciliarse con ellos. Pone un camino para poder hacer capaz esa reconciliación, que es Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo. Una vez que esto es consumado, elige a un grupo de apóstoles para que sean los ministros de esa reconciliación. El mensaje que él les da a los corintios es: nosotros como apóstoles somos partes de ese plan eterno de reconciliación por parte de Dios con los seres humanos. Rechazar al ministro de la reconciliación, a.k.a. a mí, es rechazar el plan de reconciliación de Dios. Tengan cuidado, les dice Pablo, porque rechazarme a mí es rechazar el plan de reconciliación. Y es cuando Pablo cita después, empezando el capítulo 6, versículos 1-2, donde dice: no reciban la gloria de Dios en vano. ¿Por qué? Porque el día de salvación es hoy. Y dijimos, como parte de este capítulo 5, que lo que Pablo realmente estaba diciendo, porque cita a Isaías, es que Dios había prometido un tiempo donde su perdón y su salvación llegaría al final de los tiempos. Entonces Pablo les está diciendo: esa promesa que Dios hizo a través del profeta Isaías es hoy. Estamos en ese tiempo. No tomen en vano la gracia de Dios. No rechacen esa gloria que Dios les hizo posible a través del sacrificio de Cristo y ha enviado a ustedes a través de los ministros de la reconciliación. El día de salvación ha llegado. ¿Sí? ¿Qué añade el capítulo 5 a la defensa de Pablo? Pablo demuestra que su ministerio no está motivado por prestigios, ganancia, reconocimiento, sino por la esperanza eterna y el temor reverente a Dios. ¿Quién tiene una esperanza eterna en Cristo Jesús? Déjeme hacerle una pregunta. Retórica, totalmente retórica. ¿Se comporta de esa manera? Porque nuestras creencias van a llevar a convicciones, lo cual va a llevar a acciones. Si creemos, se va a reflejar en acciones. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué estamos viendo los domingos? Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar la mía a través de las obras. ¿Sí? Las obras muestran verdaderamente si tenemos o no tenemos fe. Capítulo 6, ya estamos llegando a lo último. El punto central medular del capítulo 6 es la separación del creyente del no creyente. Pablo va a gran esfuerzo de mostrar lo ilógico que es que un creyente tenga una comunión íntima.
Aquí no estamos hablando de trato del día a día, hermanos. Aquí no estamos hablando como en algunas congregaciones dice, hey, no debes de hablarle siquiera. No estamos hablando de eso. Aquí Pablo está hablando de una comunión íntima. ¿Sí? Una comunión íntima que solamente debe de haber con tus hermanos en Cristo. Ese es el punto de Pablo. ¿Por qué? Porque una relación íntima con un no creyente te va a alejar de las cosas de Dios. ¿Sí? Oh generación adúltera, ¿que no sabéis que amistad con el mundo es enemistad con Dios? Amar al mundo es odiar a Dios. Amar al mundo es odiar las cosas de Dios. Amar al mundo es odiar a la gente de Dios. Y el punto de Pablo en su defensa en el capítulo 6 es que, porque ellos tenían una comunión con el mundo, es que no podían tener una comunión con él. Pablo usa este cuerpo de teología, este cuerpo doctrinal, para enseñarles dónde estaba su corazón. Su corazón seguía en el mundo. Su corazón seguía casado con el mundo. Y eso les evitaba que tuvieran una comunión con Pablo. Entonces Pablo les dice, es ilógico. ¿Qué comunión tiene Dios con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Puede en un lugar haber luz y oscuridad al mismo tiempo? Son mutuamente excluyentes. O está uno o está el otro. ¿Sí? Y esa es una pregunta que hicimos en ese entonces. ¿De qué está lleno nuestro corazón, hermanos? ¿Está lleno de Dios, de las cosas de Dios, o está llena de las cosas del mundo? ¿De qué está lleno? Y una vez más es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque nuestras obras, nuestras acciones nos van a decir claramente de qué está lleno nuestro corazón. Inclusive la palabra dice que de lo que está lleno tu corazón, habla la boca. Capítulo 6 está enfocado totalmente en separarnos del mundo. ¿Sí? ¿Qué significa ser santos? ¿Qué significa ser santos? Apartados para el Señor. Santificados para Él. Nos sacó, no del mundo, sino de las cosas del mundo. ¿Cómo es que entonces como cerdos lavados nos revolcamos en el lodo? ¿Cómo es que como perros nos tragamos nuestro propio vómito? Y ese es el punto de Pablo. Es incompatible, es ilógico. Amén. Y finalmente llegamos al capítulo 7. Hace apenas un par de semanas lo vimos. Capítulo 7. Pablo les habla y les pide que le abran su corazón. Y Pablo se regocija. Es un capítulo donde vemos un cambio de tono inmediato. Pablo está contento. Pablo está lleno de gozo. ¿Por qué? Porque ha recibido un buen reporte por parte de Tito. Los corintios han mostrado arrepentimiento. Los corintios han buscado corregir su mal proceder. ¿Sí? Pablo explica la diferencia entre la tristeza del mundo y la tristeza que proviene de Dios. Mientras una lleva a la falta de acción, a la muerte, la otra lleva a la reconciliación, arrepentimiento y vida eterna. ¿Sí? Pablo les dice, la prueba más poderosa de que mi ministerio proviene de Dios es su arrepentimiento. Es su cambio de corazón, porque solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre.
Capítulo 7 se enfoca totalmente en un gran gozo por parte del apóstol Pablo. Y Pablo prepara el camino por lo que va a venir en las próximas semanas, que es capítulo 8 y 9. Capítulo 8 y 9, como dije antes, se va a enfocar en lo que es la ofrenda para los santos de Jerusalén. Entonces Pablo aprovecha este clímax, ¿sí?, para lanzarse y decir: hey, acuérdense de lo que habíamos quedado, de lo que habían quedado. Iban ustedes a compartir con sus hermanos de Jerusalén. Entonces, en este capítulo 7 termina la defensa de la legitimidad. Pablo termina la apología, la defensa de su apostolado. Pablo empieza por introducir su ministerio, ¿sí?, mostrar diferentes etapas de esa defensa, desde su integridad, desde su debilidad, la cual da gloria a Dios, ¿sí?, desde ser un ministro del nuevo pacto, desde ser un ministro de reconciliación, hasta llegar a este punto donde llega la reconciliación con los corintios. Ahora, no nos engañemos como no se engañó Pablo. Pablo sabía que los corintios eran bien flaky. ¿Cómo se dice en español flaky? No eran muy firmes en sus formas de actuar y convicciones. Sí, en este punto de la carta they were all in. Pero Pablo continuará en los capítulos 10 en adelante para defender su autoridad como apóstol, su autoridad apostólica. Había trabajo que hacer todavía. Sí, Pablo sabía y los conocía mejor que nadie. ¿Sí? Como recuerdan aquella frase donde dice que el Señor, muchos creyeron en Él, pero el Señor no se confiaba de ellos porque conocía su corazón. Es lo mismo que vemos aquí. Por eso Pablo regresa a partir del capítulo 10 y empieza a hacer una defensa ahora de su autoridad, ya no de su apostolado, sino ahora que ya sabemos, ahora que todos estamos en la misma línea de que soy apóstol, que mi ministerio es genuino, ahora voy a lanzarme a defender mi autoridad como apóstol. Pero eso va a ser más adelante. Amén. Entonces, defensa de su apostolado va desde introducir su ministerio, explicar su ministerio, hasta la reconciliación en el capítulo 7. ¿Ok? Vamos a orar. Amado Padre, le damos gracias, Señor, esta tarde de que nos permite una vez más estar aquí reunidos, Señor. Yo le doy gracias por mis hermanos, mis hermanas que están aquí esta tarde. Son pocos, Señor, pero, Señor, para ustedes son igual de valiosos que si estuvieran aquí 1,000 o 2,000 o 10,000 gente, Señor. Pido bendición para cada uno de ellos, para sus vidas, sus familias, Señor. Espero, Señor, que este repaso de estos capítulos hermosos de 2 de Corintios, Señor, hayan sido de bendición para cada uno de ellos. Señor, sé que usted tenía un mensaje para cada uno de nosotros esta noche. Le damos gracias, Señor, por su fidelidad, Señor, por su consuelo, Señor. Y, Señor, por todas esas cosas que usted tiene preparadas para cada uno de nosotros, Padre. Pedimos su bendición, su dirección, su protección, Señor, porque, Padre, todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.